Porque hay un mito, viste, que el río llegaba hasta el concejo. ¿Es así? Entonces el río fue muy importante para el crecimiento de la ciudad. No debe haber sido un motor de desarrollo. Y uno ve estos galpones y deben haber cumplido un rol importantísimo, ¿no? En esa época de crecimiento de la ciudad de Rosario. En la década del 80 se decía que Rosario vivía de espaldas a su río. ¿Qué pasó con esa primera bandera que se hizo? ¿Sabemos? Estamos a horas del aniversario donde Belgrano hizo por primera vez la bandera. ¿Estamos cerca del lugar donde se hizo la bandera? Estamos muy cerquita, pues estamos a metros de la zona del Monumento a la Bandera, que es el terreno, las tierras donde Manuel Belgrano, el 27 de febrero de 1812, enarboló por primera vez nuestra insignia patria, en una época donde lo que hoy conocemos como Rosario era conocido como la Capilla del Rosario, un lugar muy pequeño, con aproximadamente unos 300 habitantes, y que todo pasaba en torno a esa Plaza Mayor, como definía Belgrano, hoy Plaza 25 de Mayo. Claro, en ese momento que había unos pocos pobladores, era como un caserío, o sea, había unas familias que se habían acercado por acá, ¿no? Nada más, ¿no? Ya hacía poco más de un siglo que se iban produciendo unos asentamientos desde otras partes de la provincia de Santa Fe, de la región, por las condiciones naturales que tenían estas tierras, una bajada natural al río, una tierra fértil, un buen clima, y de a poco iba generándose un cierto interés, mejores condiciones de vida, que hicieron que este poblado vaya creciendo de la mano del río Paraná. ¿Y esto que hoy es la Costa Nueva, había río acá? ¿O ya había barranca? ¿Dónde estaría más o menos ubicada la barranca? Porque hay un mito, viste, que el río llegaba hasta el concejo. ¿Es así? Es así, hasta en la zona donde actualmente está el Consejo Municipal, el río llegaba hasta esa zona. Rosario le fue ganando con el tiempo terreno al río Paraná, sobre todo a partir de principios del siglo XX. En ese momento, la barranca inclusive tenía una mayor altura, claro, a lo que tenemos hoy en día, con algunas bajadas naturales, por ejemplo la bajada Sargento Cabral, que garantizaba a ese poblado, por ejemplo, el acceso al agua. ¿Y cuántos habitantes habría en esa época más o menos? Cuando viene Manuel Belgrano había alrededor de 300 habitantes, no hay número preciso, claro, pero más o menos alrededor de ese número. Entonces el río fue muy importante para el crecimiento de la ciudad, no debe haber sido un motor de desarrollo. Totalmente. Rosario es la ciudad que es principalmente gracias al río Paraná. Fue el río lo que posibilitó tener un puerto, tener un lugar de desarrollo para toda esta ciudad. Obviamente fue acompañado también por el ferrocarril, que tanto el puerto como el ferrocarril fueron los grandes motores productivos y económicos que potenciaron el desarrollo de esa flamante ciudad de Rosario a partir de 1852. Y uno ve estos galpones y deben haber cumplido un rol importantísimo, ¿no? En esa época de crecimiento de la ciudad de Rosario. Totalmente. Estos galpones se construyeron a principios del siglo XX, cuando se hizo una gran obra modernizadora de todo el puerto de Rosario, y que fueron también parte de esos depósitos, del almacenamiento de todos esos productos que se importaban y se exportaban desde la ciudad de Rosario. Tuvimos durante mucho tiempo uno de los puertos más importantes de todo el mundo. Bueno, en desuso décadas después terminaron siendo también un ejemplo de cómo esa parte de la historia puede reconvertirse, y ya desde hace más de 30 años, principios de los 90, son una parte fundamental del desarrollo cultural de la ciudad de Rosario. Claro, porque en un momento te acordás que vos sos más joven, pero en la década del 80 se decía que Rosario vivía de espaldas a su río, ¿no? Y hubo, bueno, muchas gestiones municipales que trabajaron para justamente que Rosario recupere el orgullo por el río Paraná, que es hermoso, inmenso, y eso sucedió a partir de la vuelta a la democracia, ¿no? Exactamente, bueno, muchos recuerdan el famoso paredón, que uno llegaba y ya no veías directamente el río, ¿no? La icónica frase de Federico García Lorca cuando viene en el 33 de «tenéis un río y ¿por qué lo veis encerrado?», ¿no? De alguna manera anticipándose a ese cambio que empezaría medio siglo después. Efectivamente, con Usandizaga, tras la vuelta de la democracia, comienza esa apertura con las obras de dándole la cara al río Paraná de toda la ciudad de Rosario, ahora que después siguieron Caballero, Wiener, Lifchi, bueno, abriendo toda la costa que hoy conocemos. Esta costa es prácticamente el resumen de la historia de Rosario. Acá pasó todo, se hizo la bandera, se construyó el puerto, se construyeron los galpones, comenzó el proceso de crecimiento ininterrumpido de la ciudad de Rosario. Por eso es tan importante lo que va a pasar en muy pocas horas, que vamos a inaugurar la Costa Nueva, el lugar que los rosarinos queríamos transitar de punta a punta y que lo vamos a poder hacer a partir de mañana.